Muy buenos días. El día de hoy les venimos a hablar sobre la comunicación química, de acuerdo al desarrollo de la actividad evolutiva número 4 de la materia neuroanatomía funcional de la Facultad de Ciencias Humanas de la Fundación Área Andina. Los integrantes de nuestro grupo son Isabel Barreto Narváez, Juan Carlos Cardona, Luisa Fernanda Contreras y yo, Óscar Arroyave. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y las células diana. Estas últimas células diana pueden estar en glándulas musculares u otras neuronas. Bueno, la dopamina es uno de los muchos neurotransmisores que se usan en las neuronas para comunicarse entre ellas y es una sustancia que no solo produce el ser humano, sino también puede ser producida en laboratorios. La dopamina es frecuente y es considerada como la causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Esta sustancia se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente. Como lo podemos observar en la imagen, nos muestra la vía dopaminérgica que se encuentra, inicia desde la sustancia negra, luego y también generada en el área tegmental ventral y se transmite hacia la parte del gránulo pituitario y en la parte del hipotálamo, en el cuerpo estriado y se distribuye en el lóbulo frontal. Las principales funciones son la satisfacción personal. Se ha descubierto que a través de diversos estudios que una persona que se siente satisfecha o que tiene un nivel alto de autoestima tiene una mayor cantidad de receptores de dopamina en su cerebro. Las emociones fuertes, desde la neurociencia se ha detectado que existe un importante factor donde se refleja que a mayor presencia de dopamina en ciertas regiones cerebrales las personas pueden ser más propensas a decidir o tomar riesgos en sus vidas. El sobrepeso y obesidad, pues no todas las personas tienen la misma sensación de placer cuando comen un chocolate. Se indica que las personas con tendencias a sobrepeso cuentan con menos receptores de dopamina en su sistema nervioso. En consecuencia de esto, necesitan, por ejemplo, comer chocolate para poder subir los niveles de dopamina en su organismo. Los niveles de motivación, el vínculo entre la dopamina y la motivación ha sido demostrado en personas que se encuentran enfocadas en cumplir diferentes objetivos en su vida, ya que estas tenían más dopamina en su corteza prefrontal, lo que los motivaba cada día a luchar por esa meta. La personalidad del individuo, la dopamina podría ser uno de los factores para tener en cuenta a la hora de saber si una persona es más valiente, si es extrovertida o si es cobarde o si es segura o insegura. Principales síntomas de una persona que evidencia una sobrecarga de dopamina se puede evidenciar en una persona que sufre de varios ataques de ansiedad, que puede tener agitación en su cuerpo, que de alguna u otra manera puede tener agudeza cognitiva, sentimientos de placer, hedonismo, alta energía o hiperactividad en diferentes actividades, consigue con un insomnio, no puede conseguir bien el sueño, tiene déficit de aprendizaje, también se puede generar alguna manía, o son personas que pueden estar supremamente motivadas en conseguir algún logro, una organización de los pensamientos clara o diversa, una productividad más ágil o muchas veces se puede evidenciar menos productiva. Recompensas de la búsqueda de un autocontrol de sus emociones o de ese control de sus emociones, una búsqueda social y puede también sufrir algunos ataques de estrés. Los fármacos que podemos encontrar en el mercado es la dopamina Grifols de 2 miligramos. Pertenece al grupo de los medicamentos denominados como agentes adrenérgicos y dopaminérgicos. Este medicamento es un estimulante cardíaco que actúa o aumenta la fuerza de contracción del músculo, generando que el corazón empiece a bombear más sangre en todo el organismo, agitando a la persona y generando más habilidades o destrezas en el momento de desempeñar una actividad o en el momento de hacer ejercicio. Los principales trastornos que podemos encontrar en las personas que tienen altos niveles de dopamina es la psicosis y la esquizofrenia. Un alto nivel de la dopamina en el cerebro hiperactivado puede llevar a provocar una psicosis o síntomas relacionados con la esquizofrenia,
como por ejemplo alucinaciones. De hecho, la forma de tratar la enfermedad a través de los antipsicóticos, las cuales se encargan de reducir los niveles de dopamina en el cerebro, ayudan a calmar a estas personas que sufren esta clase de trastornos. Otro trastorno es el tics motores. El exceso de la dopamina puede provocar en diferentes personas la enfermedad conocida como el Parkinson, generando movimientos involuntarios en diferentes partes del cuerpo. El trastorno de bipolaridad pasa de una fase depresiva a una fase maníaca, donde se ha visto que en la fase maníaca se produce un exceso de dopamina, ya que es un cambio de emociones fuertes. Es por ello que en esta enfermedad en muchas ocasiones se aplica el uso de fármacos antipsicóticos con el fin de disminuir los niveles de dopamina en el cerebro. Cordial saludo, yo soy Juan Carlos Cardona y el día de hoy les voy a hablar sobre el neurotransmisor llamado epinefrina. Este también es comúnmente conocido como adrenalina. Es una hormona y neurotransmisor segregados principalmente por las glándulas suprarrenales y liberado a través de aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina. Como hormona viaja a través del torrente sanguíneo para llegar a diferentes partes del organismo. Realiza sus funciones sobre diversos órganos y sistemas, facilitando la transmisión del impulso nervioso de una fibra a otra. Principalmente actúa sobre el músculo, tejido adiposo e hígado. Prepara al organismo para la lucha, poniéndole en guardia ante una situación de estrés. La epinefrina también es sintetizada en los laboratorios para crear fármacos administrados en casos de emergencia médica. Esto último, por sí mismo, sirve para hacernos a una idea de la importancia que tiene para nuestro organismo la existencia de una sustancia como la epinefrina, que interviene en varios procesos básicos de supervivencia. La adrenalina o epinefrina es una hormona de acción secretada en respuesta a una situación de peligro o estrés. Su acción está mediada por receptores adrenérgicos, tanto de tipo alfa como beta. Entre los efectos fisiológicos que producen están aumento del ritmo cardíaco, ya que se necesita el máximo de sangre para aportar más oxígeno y nutrientes a todos los órganos. Aumenta la respiración para que la sangre se oxigene lo antes y mejor posible. Dilata las pupilas para tener una mejor visión. Aumenta la presión sanguínea. Los vasos sanguíneos de los órganos más importantes se dilatan para recibir más sangre, mientras que los vasos más pequeños se estrechan, ya que son imprescindibles durante unos momentos. Ejemplo, orejas, nariz, manos. También detiene el movimiento intestinal. Aumenta la concentración de glucosa en sangre, movilizando las reservas de glucógeno hepático y muscular. Aumenta la movilización de triglicéridos para producción de glucosa e inhibe la liberación de la insulina. ¿Qué ocurre en nuestro organismo cuando tenemos un exceso de epinefrina? Lo que puede estar ocurriendo es que se está generando situaciones como hipertensión, dolor de cabeza, aumento de temperatura y síntomas asociados a los desórdenes de ansiedad o estrés crónico, como las náuseas, los temblores o los problemas para dormir. Además, los picos de adrenalina pueden hacer que la visión se vuelva más borrosa, ya que incrementa la presión en los ojos. Esto es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar la calidad de nuestro estilo de vida. Estar todo el día muy activos puede resultar más o menos productivo, según la persona y el contexto, pero seguro que no es saludable. El cuerpo necesita descansar y es por ello que debemos hacer caso a las señales que nuestro cuerpo nos envía en forma de cansancio y sueño. Finalmente, tenemos entonces que la epinefrina como fármaco estimula el sistema nervioso simpático, receptores alfa y beta, como los habíamos mencionado anteriormente. De esta forma aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Mediante su acción sobre los receptores beta de la musculatura lisa bronquial, la adrenalina provoca una relajación de esta musculatura, lo que alivia sibilancias y disneas. Como vemos entonces en la imagen, también es un medicamento utilizado en emergencias de shock anafiláctico y emergencias de paros cardiorrespiratorios. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Barreto. En este momento voy a exponer acerca de la noradrenalina.
La noradrenalina en nuestro cuerpo puede ser generada como hormona o como neurotransmisor. Esto depende de la parte en donde se genere su liberación. Es generada como hormona cuando esta es liberada en la médula suprarrenal y es generada como neurotransmisor cuando es liberada por las neuronas noradrenérgicas. Las funciones principales de la noradrenalina: aumenta la frecuencia cardíaca, potencia la capacidad de atención, incrementa el flujo sanguíneo, regula la motivación, controla el deseo sexual, controla nuestros niveles de estrés, entre otros. El déficit de este neurotransmisor en nuestro cuerpo genera cansancio mental, fatiga, somnolencia y mal humor. El exceso de la noradrenalina en nuestro cuerpo genera hipertensión arterial, dolor de cabeza, taquicardia, ansiedad y en algunos casos pánico. El dolor de cabeza inicialmente pues es generado por la misma hipertensión arterial y es cuando se corre el riesgo de que alguna persona pueda pueda sufrir algún accidente cardiovascular. Los trastornos vinculados con la noradrenalina, uno principalmente vinculado con el déficit de la noradrenalina en nuestro cuerpo, es el trastorno depresivo, ya que pues está relacionado con el estado de ánimo, la motivación, el estado de alerta y de vigilancia. A las personas tener un déficit de noradrenalina pues tienen tendencia a presentar trastornos depresivos. En caso contrario al exceso de la noradrenalina en nuestro cuerpo, el trastorno vinculado principalmente es el trastorno de hiperactividad del déficit de atención. Como fármaco principal tenemos la norepinefrina o noradrenalina. Este fármaco estimula los receptores adrenérgicos, produce vasoconstricción, es decir, que nuestro flujo sanguíneo va a tener un poco más de presión, ya que nuestros vasos van a generar cierto estrechamiento. Por tal motivo, este fármaco es usado principalmente en unidades hospitalarias cuando un paciente presenta hipotensión, infarto agudo al miocardio. La endorfina. La endorfina son sustancias naturales sintetizadas por el cerebro que, entre otras cosas, alivian el dolor como solo pueden hacerlo los opiáceos, que incluyen a la morfina, la heroína y la codeína. Dentro del cerebro, las endorfinas buscan unirse a los receptores que están en las neuronas para transmitir sus mensajes químicos. La endorfina tiene diferentes funciones. Una de ellas son las moléculas de la felicidad. Su actuación más conocida tiene que ver con las sensaciones del placer, motivo por el cual son conocidas como las hormonas de la felicidad. También tenemos la inhibición del dolor físico. Cuando nos damos un golpe o nos hacemos un corte o hacemos un esfuerzo extremo, los tejidos del organismo emiten señales a los nociceptores o receptores del dolor que poseen. Sin embargo, ante la llegada del cerebro de estas señales, la hipófisis responde liberando de manera casi inmediata endorfinas. Esta liberación inhibe o disminuye temporalmente la sensación del dolor, permitiendo que el organismo sea capaz de realizar una respuesta adaptativa que pueda salvar su vida. Asimismo, como la inhibición del dolor psicoemocional, cuando nos dan una mala noticia o sucede un evento doloroso, como por ejemplo la muerte de un ser querido. Es frecuente que la respuesta inicial parezca no tener un efecto inmediato, actuando en apariencia como si nada hubiese pasado. Esta fase sea debida a una producción de endorfinas que inhibe el dolor a nivel psíquico, ya que estas sustancias reducen el nivel de tensión y estrés inicial. Por otra parte, tenemos la función de la influencia en el sistema inmune. Los estados de ánimo deprimidos y la persistencia del estrés disminuyen con el tiempo la capacidad del sistema inmune para hacer frente a microorganismos externos.
Es por ello que cuando estamos en una época de mucha tensión, resulta más fácil enfermar tanto en ese momento como después de que la situación haya pasado. La liberación de endorfinas, sin embargo, produce un fortalecimiento de este sistema al mejorar la situación emocional y permitir afrontamiento de situaciones dolorosas. Otra de sus funciones se enfoca en la memoria y la atención. Al margen de los efectos mencionados, se ha comprobado que estas sustancias participan en la memoria y percepción, facilitándola en la medida que el bienestar aumenta la capacidad y muchos estímulos son asociados a estados emocionales. Por último, tenemos la función de la participación en la sexualidad. Diversas investigaciones reflejan que la liberación de endorfinas tiene un papel muy relevante en la sexualidad, facilitando el deseo y induciendo la síntesis y liberación de hormonas que predisponen al mantenimiento de relaciones. Asimismo, se trata de uno de los tipos de sustancia que facilitan la vinculación romántica entre los miembros de la pareja, al provocar sensaciones de felicidad y bienestar. El exceso de la endorfina. Tener un alto nivel de endorfinas es muy positivo para la felicidad de las personas, ya que, como se mencionó anteriormente, son similares a los opiáceos en su efecto analgésico y de sensación de bienestar, pero no tienen contraindicaciones. El déficit de la endorfina. Cuando los niveles de las endorfinas son bajos, se pueden producir cambios bruscos de estado de ánimo, ansiedad, estados depresivos o comportamientos tipo obsesivo-compulsivo. Las personas que no producen suficientes endorfinas tienen más posibilidades de incurrir en conductas adictivas como el consumo de alcohol o drogas que les proporcionen, aunque sea de forma temporal, un placer o satisfacción que no consiguen por sí mismas. En fármacos tenemos el medicamento Guna Beta Endorfinas. Este trata el dolor de diversos orígenes. Es un medicamento diseñado para dar soporte analgésico donde se quiere desplazar un umbral de dolor. Su fórmula es a base de neurohormonas homeopáticas que tienen la capacidad de disminuir el dolor, la inflamación en diferentes afecciones médicas agudas y crónicas.